Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 24 de octubre de 2016. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cadena Megavisión, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar nuestro programa a través de nuestra señal abierta, canal 21, canales 15, 19 y desde luego ahí están disponibles para que usted pueda participar a través de todos los canales de comunicación que tenemos disponibles para que usted pueda accesar. Así también nuestra señal en vivo abierta al mundo. Gracias, bienvenidos. Este día contamos con la presencia de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la licenciada Raquel Caballero de Guevara, para hablar sobre la situación actual del país, particularmente en lo que respecta a derechos laborales versus derechos de usuarios. Esto enmarcado en la situación que está viviendo el país, específicamente en el sector salud, quienes están demandando la aplicación de la ley de salarios, conocida también como escalafón, lo cual pues ha traído esa serie de inconvenientes y también en algún momento algunas violaciones a personas que han requerido de atenciones médicas y que han denunciado que estas no las han recibido. Vamos a hablar particularmente de ese tema como de otros que tienen que ver con las acciones que tiene la nueva procuradora respecto a los temas que vinculan a la seguridad de los salvadoreños. Así es que le doy la más cordial bienvenida. Procuradora, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, licenciado Ernesto López. Es un placer estar en su prestigioso programa. Buenos días al pueblo salvadoreño. Bueno, las recientes protestas laborales en el sector salud alcanzaron niveles para algunos justificables en la medida de que estas obviamente no afecten directamente a los usuarios. Sin embargo, muchos fuimos testigos de algunas situaciones que se generaron, pero también basados en el respeto que merece la atención de una ley que fue obviamente aprobada años atrás y que ha venido siendo aplicada precisamente para el sector salud. ¿Por qué en algún momento hago énfasis en el tema de que se trata de ver aspectos justificables, pero siempre y cuando esto no dañe? Porque las recientes protestas laborales en este sector alcanzaron niveles obviamente de muchas quejas, ¿no? Y sobre todo de personas de escasos recursos que con sacrificio se desplazaban a los hospitales y unidades de salud, pero por las protestas estas no eran atendidas. Así es que vamos a aprovechar la presencia de la Procuradora para poder hacer una valoración sobre cómo impacta una emergencia fiscal en el país, específicamente en los derechos de las personas. Así es que nos vamos con Lorena Melara para que nos ponga en perspectiva también de los temas que vamos a abordar este día con nuestra invitada. Lorena, adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a la Procuradora. Como ya lo mencionabas, la semana pasada fue bastante complicada en cuanto a protestas se refiere. El gremio de salud demanda el pago del escalafón en medio de la crisis fiscal que vive el país. Veamos. Según las autoridades, el presupuesto solo alcanza para un 80% del escalafón, mientras los sindicalistas no quitan el dedo del renglón. A propuesta de la aplicación de un escalafón equitativo para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que devengan $1.500 para abajo, ¿verdad? La lucha continúa, nosotros no permanecemos firmes. El 100% del escalafón. Una demanda que bloqueó el derecho de otros, pues más de 50,000 consultas y otros servicios de la red hospitalaria no fueron prestados y el gremio rechaza sanciones. Pidiéndole el primero que no nos descontara por la lucha que estamos haciendo, luego que retirar las demandas. No tomamos ningún acuerdo de interrumpir procesos judiciales, procesos sancionatorios. La titular del ramo advirtió que la ley le faculta despidos y hasta disolver sindicatos cuando las protestas atentan el derecho a la salud. Ernesto, según las autoridades, el pago del escalafón representa $30 millones adicionales al presupuesto, un 8% de incremento anuales. Con esta información, regreso al estudio. Adelante. Así es, en efecto son elementos que vamos a sumar a nuestro análisis con nuestra invitada de hoy, la recién nombrada Procuradora
de Derechos Humanos. Así que nuevamente bienvenida y quiero invitarlos también a ustedes a que participen. Recuerden nuestra señal abierta a través de Diálogo con Ernesto López en nuestra cuenta en Facebook Live para que usted pueda participar y también enviando sus comentarios y preguntas. Entiendo que para este día entra a una normalidad ya el sector salud, sin embargo las amenazas también de continuar arreciando las protestas de parte de los trabajadores continúan, y sobre todo porque no hay una definición clara, o no sé si los alcances de negociación también la han hecho partícipe para conocer cómo está la situación en el sector salud, procuradora. Bueno, el 14 de octubre yo convoqué a la señora ministra y también a los sindicatos, a 9 sindicatos que son los que estaban más, digamos, involucrados en esta problemática. Entiendo que son muchos más, pero los 9 como que resumen a todo el sector de todos los sindicatos. Nos sentamos y la mesa de diálogo se abrió ese viernes 14 de octubre. Para nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos representó realmente algo importante porque por primera vez en muchos años no contábamos con un titular de alguna institución que llegase a la Procuraduría a tratar de resolver, a una mesa de diálogo, digamos, ¿verdad? A una mesa de negociación con la sociedad civil. Parte de nuestro trabajo también es ser el mecanismo de interlocución entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. Primero me reuní con la señora ministra, yo ya me había reunido días anteriores, y luego con los sindicatos para conocer de primera mano cuáles eran sus intenciones, cuáles eran las diferentes problemáticas que ellos estaban presentando. Y luego pues montamos la mesa de diálogo. Ellos plantearon cuáles eran digamos, sus requerimientos, qué era lo que pedían, y básicamente en la nota que usted presentó, licenciado López, estaba, más que todo eran aspectos administrativos, ¿verdad? Los no descuentos, los no despidos, las no destituciones, incluso decían la no coerción por parte de algunos dentro de los mismos sindicatos. Y luego la señora ministra establecía de que quienes tenían que tomar esas decisiones eran los directores de la red hospitalaria, ¿verdad? No directamente ella. Entonces, llegó un momento que a lo mejor iba a haber la posibilidad de un arreglo, pero a última hora no se logró. Yo dije que plantearía que la mesa de negociación estaba abierta. También comprendo la problemática que la señora ministra también había presentado en cuanto a la desfinanciación de la ley del escalafón. Claro. Es decir, por la crisis fiscal que tenemos, ¿verdad? Para poder cubrir el escalafón es un promedio de 28 millones que no se cuentan. Al parecer ella, haciendo algunos ajustes, había logrado 10 millones, según tengo entendido. Y que esos 10 millones iba a repartirlos a las personas que ganan menos de 1.500, ¿verdad? Y creo que mire, es que fíjese que yo considero, licenciado López, que la ley del escalafón es una ley de la República, pero sí llegó a niveles realmente que no, como que favorecía a más personas. De hecho, la ley del escalafón permite un incremento salarial anual a todo el sector, pero estaba llevando digamos, a los titulares o a algunos directores a cantidades realmente enormes de aumento, de salario, ¿no? De salario, incluso más que la ministra, yo creo que más que el presidente de la República. Realmente como que esto no era una disparidad total. Entiendo que incluso las enfermeras que tienen 14 o 16 horas de jornada laboral, los salarios no llegan ni a $500, entonces la disparidad es bastante grande. Yo creo que sí es importante, y la señora ministra también, yo le di esa buena disposición de revisar la ley del escalafón. Es decir, ¿verdad? cuando se habla de revisar es entrar un poco en ese análisis, y perdón que voy a sumar este elemento porque es una situación interesante la que ya su planteamiento nos ha llevado a querer entender y comprender en qué consiste esto. La ley per se dicta un incremento de salario previo a una evaluación. La mayoría, y creo que todos entran en ese proceso de evaluación independientemente digamos, del valor del salario que tengan. Pero ahora se está hablando precisamente de que ese escalafón es perverso desde el punto de vista de que cómo es posible que siga gente abajo de los $1.000 ganando menos frente a otros que ganan a lo mejor $2.000 o $3.000. Entonces por ahí creo que andan
un poco Sí, la discusión sobre esto. Usted ya lo constató y a eso quería llegar. ¿Usted ya constató que verdaderamente hay un nivel de injusticia salarial ahí? Sí, lo que sucede, mire, lo que nosotros verificamos, porque ese 14 de octubre yo monté digamos, un equipo a nivel nacional con las delegaciones locales y departamentales, y además con mi equipo de adjuntas y adjuntos en la zona metropolitana, verificamos la situación, porque más que el tema del escalafón, quería verificar la situación de las pacientes y los pacientes que ingresan a los centros hospitalarios. Pues me aboqué a primeras horas de la mañana, el día viernes 14 de octubre, fui al Hospital Bloom. Y lo que pude verificar, bueno, en algunos casos en la sala de emergencias, las cirugías en la sala de emergencias estaban siendo atendidas, en las unidades de cuidados intensivos también, y pude verificar realmente la situación. Lo que de las empleadas y el personal general, lo que me decían es que además de las horas, por ejemplo, en el personal de enfermería, 14 horas diarias que duran los turnos, no tienen prestación de ningún tipo, no hay otro tipo de prestaciones. No tienen aumentos, no tienen compensatorios, no tienen horas extras, lo único que tienen es el escalafón. Ellos siempre esperan el escalafón. De hecho, a algunos les dije yo que admirable el trabajo que ustedes realizan, y me dijo, no queremos admiración, queremos que nos cumplan la ley del escalafón. Yo creo que en ese sentido, dada el trabajo y la expectativa que tiene, sobre todo el personal que gana menos de $500, esa es la realidad. Por otro lado, está también la crisis fiscal, la crisis que también es una realidad, según lo ha manifestado la ministra y también el ministro de Hacienda sobre la situación para financiar la ley del escalafón. Pero ya vamos a entrar en eso, quizás un poco para regresar en el análisis que estaba haciendo usted, cuando se aboca a las unidades de salud y para constatar precisamente el tema del servicio y también la demanda de ellos. Usted prácticamente califica que es una ley sin dinero, ¿no? Sí, es una ley que no está financiada. Que no está financiada, que no tiene dinero. Pero en una situación como esta, ¿qué papel juega la institución como la que usted representa, ya que hablamos de derechos, pero también de deberes? Sí, lo que pasa es que aquí existe una situación. Por un lado, es una ley de la República, es una ley que obviamente es de obligatorio cumplimiento. El problema es la crisis fiscal. Y la expectativa que tienen, es decir, es un derecho legítimo, los derechos laborales que han sido conquistados también por los trabajadores, es una ley de la República, y además es un derecho legítimo. Se trata de los derechos económicos, sociales y culturales, que se conocen como derechos progresivos y no regresivos. Entonces, eso es real, pero por encima de esto está, y esa es también mi mayor preocupación, y eso lo he externado, bueno, no solo a la opinión pública, sino también a la ministra de Salud y a los mismos sindicatos, y el llamado en los dos pronunciamientos que he emitido es precisamente que las protestas sobre ese derecho legítimo que tienen los trabajadores y las trabajadoras del sector salud se realicen no violentando otros derechos. Es que esto es una cosa, mire, licenciado López, usted no puede ejercer un derecho violentando otro. Esto sí es claro. Ellos pueden tener el derecho legítimo, porque además está respaldado por una ley, pero eso no es una facultad para violentar el derecho de las pacientes y de los pacientes. ¿Por qué razón? Fíjese que yo me encontré una situación que pude verificar también. Cirugías que habían sido programadas hace más de un año que fueron suspendidas. Estamos hablando de cirugías electivas, pero ¿cuándo van a ser reprogramadas esas cirugías? Todas las cirugías que han sido suspendidas en estos días de protesta. Realmente la situación es bastante compleja. ¿Cuántos medicamentos no fueron despachados a nivel nacional? Es decir, ¿cuántos pacientes se han quedado sin sus medicamentos? ¿Cuántas citas se suspendieron y cuándo van a ser reprogramadas por la misma situación del sector salud? Entonces, realmente a mí me preocupa, y estoy velando por los derechos de las pacientes y de los pacientes, por encima de los derechos que puedan tener los sindicalistas. Yo se los dije a ellos cuando hablé con ellos, lo he manifestado en los dos pronunciamientos, y por eso la importancia, porque como estamos hablando de una ley del escalafón, la importancia de sentarnos en una mesa de diálogo, una mesa de negociación para resolver la crisis de la ley del escalafón. Fíjese, licenciado, que
Realmente el tema de la problemática del escalafón no es una situación que inició el día 12 de octubre de 2016, es un problema que viene desde hace muchos años. Desde el 2010 se viene analizando la necesidad impostergable de resolver este conflicto, por lo que hablábamos al inicio, por la disparidad que representaba, cómo quedó la ley que fue, que afecta, digamos, aparentemente favorece a todos, pero a la larga, como ha sucedido ahora, y en eso tiene razón la señora ministra, ¿cómo es posible que ahora la ley del escalafón favorezca a unas personas enormemente y a otros afecte más? Entonces, es decir, a su criterio, usted acompaña la tesis de que el escalafón debe ser revisado. Debe ser revisado, definitivamente debe ser revisado. El problema es que las expectativas que tienen los trabajadores es en cuanto a esas prestaciones que no las tienen ahora. Sin embargo, es una, llamémosle, una especie de logros laborales alcanzados por muchos años, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Si el personal de salud, muchos tienen muchos años de trabajar ahí y, como les decía, sus expectativas es que recibir esa remuneración porque es la única que reciben en el año. O sea, que también hay que conocer eso y tener, digamos, no en una tendencia, digamos, más, otro tipo de análisis, sino un análisis real desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Es una situación que ellos han, digamos, han conquistado. Es una conquista laboral que por años han tenido. Sí. Aquí hay dos aspectos elementales. Uno, el sacrificio y la admiración que se puede tener por el esfuerzo de que muchos trabajadores, enfermeros a lo mejor hagan alrededor de las funciones que están asignadas, pero también es de ver la realidad fiscal del país. ¿Cómo encaja su análisis frente a esta situación? Sí, por eso es que yo decía, incluso en el segundo pronunciamiento que yo les planteé, ¿verdad? Que se les fue notificada la semana anterior, el día viernes, es que flexibilicen posiciones. Porque ahorita la señora ministra no hay ningún acuerdo respecto a las demandas de los trabajadores por el momento, de las no despidos, todos los aspectos administrativos. No cede ninguno de esos temas. Y por otro lado, los sindicalistas dicen queremos el escalafón completo en 2017 y que se revise para 2018. No hay dinero, o sea, también entendamos eso, o sea, la crisis. Entonces, tiene que ceder posiciones a ambas partes, por eso la invitación que les he hecho. La mesa de negociación y la Procuraduría están abiertas las puertas para resolver este conflicto, sobre todo para no seguir afectando, porque no obstante que hay amenazas de despidos y todo esto, los sindicalistas están, digamos, constantes en las protestas, otro tipo de protestas. Ya recibí yo algunos pronunciamientos de ellos que mandan a sus bases a tomar, digamos, todos sus puestos con normalidad a partir de este día, pero están anunciando otro tipo de protesta, una mega protesta para el día jueves, por ejemplo, ¿verdad? En frente de la Asamblea Legislativa. Entonces, ellos siguen con sus protestas. ¿Y qué es lo que ellos piden? Sí. Ellos piden la ley del escalafón completa 2017. A ver, este día entiendo que muchos sindicatos se van a postrar frente a las instalaciones del Ministerio de Salud para poder protestar también por la amenaza de suspensión de algunos sindicatos, que lo dijo la ministra en un medio de comunicación. Sí, lo que sucede es que como también las facultades que tiene la ministra, sobre todo cuando se afectan al sector, ¿verdad? Es que en eso sí, yo coincido también, porque ese es el llamado que yo les dije. Ustedes pueden, el derecho a protesta también está, ¿verdad? Ellos tienen esa, digamos, esa facultad, pero no debe afectar a la población, pero ¿verdad? Si no se ejerce una buena presión en este país, también las cosas no cambian. La verdad que esta ha sido como... Yo que aquí es es estar entre la espada y la pared, procuradora. Sí, la verdad que es un poco, es compleja la situación y bueno, las conquistas han sido a través de ese tipo de acciones. Y el escalafón es una conquista laboral de años. Definitivamente, pero también los derechos de las personas, de las pacientes y de los pacientes, ¿cómo quedan, verdad? Constató sobre todo cuando... más de algunos casos. Sí, definitivamente. Sobre violaciones a los derechos, perdón, no son derechos, a los usuarios del sistema público. Sí, los derechos de las pacientes y los pacientes, sobre todo en los casos, por ejemplo, pude constatar a nivel nacional, con todo mi equipo de trabajo, que no se despacharon medicamentos, no se han despachado medicamentos, también el tema de las radiografías, la consulta externa,
Obviamente también las cirugías electivas, esas no se realizaron, ¿verdad? De hecho, los quirófanos estaban cerrados en los hospitales de tercer nivel. Estaban cerrados, es decir, que no se iban a prestar esos servicios. Entonces se afectó a la población. Entonces, en ese sentido, la ministra tiene las facultades para tomar las acciones que considere pertinentes en ese sentido. Pero los sindicalistas, no obstante esas amenazas, insisten en las protestas, ¿verdad? Porque consideran... ¿Hay razón entonces para cerrar, clausurar algunos sindicatos? Bueno, yo no diría eso, sino que las facultades están. El problema es complejo porque ellos están protestando para el cumplimiento de una ley. Entonces, de un cumplimiento de una ley, de unos derechos laborales adquiridos con anterioridad, que están plasmados en una ley. Entonces, es bien compleja, como aquello de qué es primero o qué prevalece más, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de sentarse a una mesa de diálogo y resolver, dirimir estos conflictos. Y por eso decía yo también de flexibilizar posiciones. Es decir, miren, dejen que los pacientes, las personas usuarias que lleguen a los centros de salud, acudan, no impedir el ingreso de los pacientes y las pacientes, que se presten los servicios. Las protestas pueden ser, bueno, yo tampoco voy a sugerir qué es lo que van a hacer. Ellos tienen el derecho de decidir lo que ellos consideren pertinente para hacer valer sus demandas, ¿verdad? Lo que yo sí digo es que estoy velando por los derechos de las pacientes y los pacientes a nivel nacional. Eso es lo que... Más allá del tema legal, procuradora, como demanda que están haciendo los trabajadores de salud, también habría que ponerse a pensar que algunas argumentaciones que están haciendo es que en el país se despilfarra mucho el dinero dentro de la administración pública y que eso lleva a pensar que no hay dinero para algunas cosas, pero sí dinero para otras. Yo creo que también eso es bien importante conocerlo desde su óptica. Sí. ¿Qué piensa de cómo en el país está también tratando el tema de la administración pública en materia de finanzas? Y más aún cuando hay aspectos que tienen que ver con el tema de la corrupción. Sí, definitivamente. Esto es importante, incluso en la mesa de negociación se tocó este tema, que muchos aspectos que están como, digamos, de bienes y servicios se pudiesen reprogramar, se dice en términos fiscales, ¿verdad? Reprogramar fondos que estaban destinados para un rubro, reprogramarlos para cubrir la ley del escalafón. Eso era otro de los temas. Y se hablaba también se hablaba también de las economías salariales, que son como las plazas que están ahí como, digamos, en stand-by, para poder cubrir, de verdad, de las economías salariales, de los bienes y servicios, de otros aspectos para reprogramarlos y lograr cubrir la ley del escalafón. Eso es lo que deducían también los sindicalistas. La señora ministra manifestó que había conseguido unos 10 millones que están por verse, sí. 10.1 millones que está por verse en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. De ahí las acciones en la Asamblea Legislativa por parte de los sindicalistas para lograr conseguir no solamente los 10, sino los 28 millones que se necesitan para cubrir la ley del escalafón. Porque ellos lo que dicen es, está bien que se revise la ley del escalafón, pero a partir de 2018 y que ahorita se logre cubrir el escalafón tal como está a 2017. Esas son las posiciones que han planteado también los sindicalistas. Y entonces la situación, digamos, porque ellos se mantienen es que se cubra completamente para 2017. Y lo cual, pues, la ministra dice, mire, ahorita tenemos solamente 10.1 millones para cubrir a personas que solamente ganan de 1.500 para abajo. A su criterio, ¿es injusto estar pensando a aquel que gane arriba de los $1.500? Lo que sucede, mire, es que lo que ellos dicen es que en el tema precisamente la ley del escalafón, es que eso es cambiar totalmente la ley del escalafón. Incluso se hablaba pro rata a cada uno, ¿verdad? De acuerdo a su salario y los que ganan de menos. Entonces realmente no se está cumpliendo la ley del escalafón. Por eso es que yo les decía que son posiciones rígidas de ambas partes. Entonces por eso ya les llamaba y les hago de nuevo el llamado, ¿verdad? De no afectar a los pacientes y a las pacientes, ¿verdad? A nivel nacional, sino realmente flexibilizar y resolver de una vez por todas el problema de la ley del escalafón. Y estando cerca de
poder conocer la posición que asumen las partes en conflicto. ¿Considera usted que estamos a un mediano, corto o largo plazo para resolver esta situación? Mire, bueno, el día que llegaron, era quizás ser demasiado optimista lograr ya un arreglo. Yo casi lo tuve así, pero así, realmente muy cerca, muy cerca. Quizás era demasiado optimista para lograrlo, pero fue un primer paso y por eso es que dije yo, la mesa de diálogo está abierta y las puertas de la institución están abiertas. Yo creo que es necesario que ambas partes, hablando de los trabajadores y tanto la posición institucional, mediten y resuelvan este problema, que se resuelva de una vez por todas, ¿verdad? La problemática de la ley del escalafón, es decir, que se tomen en cuenta las posiciones y los derechos de los adquiridos de los trabajadores, ¿verdad? Y que los trabajadores también tomen en cuenta la problemática financiera que tiene el Estado en el momento. Pero sobre todo, y en eso pues quiero que quede muy claro, que mi posición y mi pronunciamiento es en favor de los pacientes y las pacientes que acuden a diario al sistema hospitalario a nivel nacional del sistema de salud. A ver, en resumen, los trabajadores, y esto es bien importante hacer énfasis y dejarlo muy en claro, las razones por las cuales estamos haciendo este abordaje, porque en medio de todo esto hay dos figuras, la del derecho que tienen los trabajadores a exigir lo que por ley les corresponde, porque a ellos por ley les corresponde, ellos no están pidiendo nada que está al margen de la ley, pero también es importante que no pueden afectar a las personas con sus demandas, de las cuales hemos sido testigos a lo largo de estas protestas que se han hecho. Particularmente vi a unas personas de escasos recursos, que es la mayoría de la que tiene el acceso a las unidades de salud y hospitales, ver el esfuerzo y el sacrificio con el que llegan y al final no pueden darle una receta, no le pueden hacer un examen porque hay una protesta en una unidad. Eso no se vale. No se puede. No se vale. Eso es lo que yo he dicho. En los dos pronunciamientos eso es lo que yo he dicho. Lo que prevalece son los derechos de las personas, de los pacientes y las pacientes, sobre todo, bueno, en el sistema de salud, que las citas son programadas con mucha antelación, las cirugías electivas o cualquier otro tipo de servicio a las que haya acudido la persona, muchos vienen de diferentes lugares del país, sobre todo en los hospitales de tercer nivel, ¿verdad?, donde van a hacer la cirugía, previo a una cirugía, ¿verdad? Acuden y dicen, bueno, muchos de los casos, pero infinidad de casos, que habían hecho hasta préstamos para llegar temprano, gente que venía, incluso gente de Honduras, gente del interior del país, y entonces eso es lo que yo digo, no es posible que se afecte a la población así. Y quizás el otro aspecto para terminar de coronar esta primera etapa de conocer esta situación con usted, procuradora, es que el tema del escalafón sí hay que revisarlo, precisamente por esa ascendencia que genera en cuanto a la aplicación de la misma a aquellos salarios que en algún momento están muy disparados en comparación de lo que reciben otros de los trabajadores siempre del sector salud. Por otro lado, la situación fiscal es motivo de análisis hoy en día, no solo precisamente por el estamento nacional, sino que también por organismos internacionales que recomiendan hacer una revisión al respecto, ¿verdad? Yo creo que es importante dejarlo así, pero creo que los trabajadores tienen derecho a poder que se les cumpla lo que por años a ellos pues les ha de alguna manera les ha sido dado. Y por otro lado también es importante que hagan mediciones en cuanto al servicio que prestan para no afectar a la población más necesitada de nuestro país. Me voy a permitir hacer una primera pausa. Ahora nos vamos también a otro escenario, que no es válido, no es aceptable que muchas familias tengan que abandonar sus casas precisamente porque no hay seguridad, porque no se les presta la seguridad, no puede ser. O porque la autoridad ha sido de alguna manera retomada por delincuentes y en este caso también la autoridad debe de responder al respecto. Muy bien. Voy a hacer una, valoración de ese aspecto cuando regresemos. Mientras tanto, vamos a continuación a presentarles el estado del tráfico en la ciudad capital. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico.
Imágenes que nos llegan a esta hora de la mañana desde el sector de La Ceiba de Guadalupe. Ahí estamos sobrevolando esta importante arteria de la carretera panamericana para que pueda apreciar cuál es la situación de tráfico a esta hora, y si piensa desplazarse por esta zona, seguramente busque y tome en consideración la situación de estas imágenes o busque las vías alternas. Por esa razón es importante que usted, a la hora de desplazarse por los diferentes lugares, vaya con la señal de Diálogo con Ernesto López en Facebook. Ahí nos encuentra en su teléfono móvil o en su tablet, y de esa manera puede tener una mejor respuesta a la situación de tráfico que tenemos a esta hora del día a través de esta importante arteria de ingreso a la ciudad capital por el sector de La Ceiba de Guadalupe. Así es que así está el tráfico, para que vea, bastante lento de occidente a oriente, para que usted pueda tomar en consideración estas imágenes. Vamos a la pausa, y gracias a Texaco por este informe importante y la señal de nuestro Megadron. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Yo soy testigo de familiares que van a pasar consulta a diferentes lugares y o no hay medicina, o la enfermera atiende de mala gana, o el doctor igual es pésimo. Entonces, si a la par de exigir brindan un buen servicio, yo creo que estaría bien. Yo creo que es injustificable, ¿verdad? Porque afecta más que todo a la población y a la gente que es la usuaria, pues. Entonces no están recibiendo consultas. Afecta bastante porque, ¿verdad?, deben de dejar su lugar, ¿verdad?, de trabajo, porque a la gente le afectan bastante eso. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Antes de continuar con la Procuradora de Derechos Humanos, quiero recordarle que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Procuradora, otro aspecto que me parece que es importante aprovechar su presencia, primera presencia en televisión acá con nosotros, y tras su estreno como procuradora, aunque ya había estado también como trabajando en la Procuraduría, ¿no? Sí, yo llegué a la Procuraduría el 2001, estuve en prácticamente todos los cargos de dirección. Es importante también conocer la posición que tiene frente a este otro tema de desplazamiento de familias. Entiendo que para inicios del próximo mes ha convocado a una mesa en la que van a estar funcionarios de diferentes categorías analizando el tema de la, digamos, como el desplazamiento forzoso de familias salvadoreñas de zonas que están siendo invadidas por delincuentes. ¿Cómo está esa situación? ¿Y qué espera llegar con esa mesa? Sí, bueno, fíjese, licenciado López, que bueno, recién fui nombrada procuradora. La siguiente semana me desplacé al albergue que se había instalado en Caluco por las familias que habían sido, se desplazaron forzosamente, que vivían en el Cantón El Castaño, en Sonsonate, jurisdicción de Sonsonate. Quería tener un acercamiento con las familias, sobre todo verificar la situación de las niñas, niños y las mujeres, sobre todo porque en los albergues generalmente suele suceder de otro tipo de abusos, es decir, la problemática dentro de un albergue. Al menos el albergue instalado cumplía mínimamente los estándares internacionales referentes a este tema. Y pude tener acercamiento con las familias, como le decía. A raíz de eso, pues hice mi primer pronunciamiento sobre el tema de los desplazamientos forzados, ocasionados por el fenómeno pandilleril. Aquí el problema es el control de los territorios, realmente por grupos de pandillas, ¿verdad? Y luego, ahora con la implementación de las medidas extraordinarias, el control por parte de la policía y la Fuerza Armada de los territorios. Básicamente la policía y con el apoyo también de la Fuerza Armada.
Las personas me decían que se habían salido de sus lugares, unas que realmente habían recibido amenazas, otras al ver a sus vecinos que se iban, pues también se habían trasladado. Hasta ese momento, pues por parte del Estado no hubo un reconocimiento de ese fenómeno, es decir, los desplazamientos forzados ocasionados por el fenómeno pandilleril. A raíz del pronunciamiento, ver la necesidad urgente del tratamiento de esta problemática, de un tratamiento integral de la problemática, he tenido acercamiento a diferentes titulares que tienen que ver con los problemas, más que todos los problemas de seguridad. Me he reunido con el fiscal general de la República, con el ministro de Justicia y Seguridad, también con el director general de la Policía y también me reuní con el señor presidente de la República y le manifestaba pues las diferentes preocupaciones en este tema. El señor presidente también me mostró su buena disposición de dar seguimiento y cumplir las recomendaciones que desde la Procuraduría emitamos, por ser la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y lo que le planteaba era el tema de las familias que se ven obligadas a salir de su territorio. Y de la importancia de articular un mecanismo de, interinstitucional. Yo creo mucho en la coordinación interinstitucional. Creo que se resuelven muchos problemas con una sola llamada, ¿verdad? Que los casos que llegan a PDH generalmente son que las personas van a una y otra instancia, a diferentes instituciones, y no son atendidas. Llegan a PDH, nos toca a nosotros activar a las diferentes instituciones los mecanismos y los sistemas nacional de protección. Entonces, dado a esa situación que ya tenemos a diario, recibimos a diario familias que se ven obligadas a abandonar su territorio ocasionado por el fenómeno pandilleril, es que le vamos a dar seguimiento y quiero traer a la mesa, digamos, de agenda nacional, el tema de los desplazamientos forzados ocasionados por el fenómeno pandilleril. En ese sentido, le solicité al señor presidente su aval para convocar a los titulares de las diferentes carteras del Estado que tienen que ver con el gabinete de gobierno, que tienen que ver con la problemática de los desplazamientos forzados. Lo que pude verificar en Caluco es que solo se había acercado el fiscal general de la República, el Consejo Municipal de ese municipio, que de hecho, digamos, les ofreció ese albergue a las familias en Caluco. Pero las demás instancias del Estado no comparecieron. Entonces, sería, no sé, quisiera pensar que a lo mejor no se había tomado como muy en serio este problema. ¿Y qué busca con la instauración de estas mesas? Más allá del análisis de comprender mejor el fenómeno, si a la larga lo que está a la vista no necesita anteojos, decía. Sí, pero el problema es que no son atendidas las familias. Le pongo un ejemplo bien concreto y dramático. Una familia, bueno, de tantas familias, llegó una familia a la institución, decir, yo de aquí no me voy, porque ya no puedo regresar a mi lugar. Una señora con sus hijos pequeños, ¿verdad? Sus hijos, llegó con unas 4 o 5 personas. Yo no me regreso. Yo no tengo un albergue donde resguardar a estas personas. Es decir, las personas salen con lo que andan puesto, no piensan ni siquiera en su pasta de dientes, ni su cepillo de dientes, ni mucho menos una sábana o algo donde poder cobijarse, me explico. Es decir, la situación realmente es bastante dramática. ¿Quién debe dar respuesta? Como procuradora para la defensa de los derechos humanos, realmente me corresponde velar por la garantía y el respeto a los derechos humanos de las personas en El Salvador. Entonces, en ese sentido, el llamado a que las diferentes instituciones asuman el rol, asuman lo que les corresponde. ¿A quién le corresponde atender a estas familias? A las instituciones del Estado. Si se trata de un fenómeno pandilleril, entonces activar a la Fiscalía para la investigación, a la Policía para dar seguridad a la zona. ¿Es un mito o una realidad en ese análisis saber de que la autoridad ha perdido control de esos territorios? Bueno, la situación es grave realmente. La situación, bueno, yo he venido, desde que tomé posesión del cargo, también manifesté el respaldo y el apoyo a la implementación de las medidas extraordinarias, precisamente porque las mismas también fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa con el aval de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Y también, aunque eso también no significa un cheque en blanco, sino que también de una forma mesurada, para no dañar también a la población civil, ¿verdad? Y también
por los casos graves que también he encontrado de ejecuciones sumarias, de ejecuciones extrajudiciales. Definitivamente es grave también la situación, el uso excesivo de la fuerza, y son de los temas delicados e importantes que he hablado con las diferentes autoridades que me he reunido, con el ministro de Justicia y Seguridad, con el director general de la policía, con el mismo fiscal, para decirle, mire, resuelva y investigue estos casos que son realmente bastante delicados. Y es una situación muy difícil, muy compleja, sobre todo también porque está afectando a policías. El día de ayer, por cierto, en el periódico La Prensa Gráfica se desplazó un reportaje donde hablan de que policías buscan asilo por inseguridad. Policías están solicitando asilo a países como Estados Unidos y Canadá porque se sienten inseguros y sin el apoyo necesario por parte de las autoridades. Al respecto, incluso el ministro de Seguridad, Mauricio Landaverdes, reconoció que sí existe un problema de esa naturaleza y también aseguró que están trabajando en garantizar la seguridad de los agentes. Es decir, la dimensión del problema va más allá de los alcances que podría tener, no solo para afectar a la población civil. Es un problema que también está afectando a aquellos empleados de la corporación que están viviendo en situaciones muy, digamos, en lugares también donde el problema es serio, es grave. Realmente el fenómeno es bastante complejo, por eso es importante integrar esta mesa de trabajo con titulares, fiscalía, policía, ministro de Justicia, ministro de Gobernación, Protección Civil, ministro de Salud, ministro de Educación, porque salen afectadas muchas personas. Y aquí también la importancia de la revisión de la implementación de las medidas extraordinarias con el Consejo de Seguridad, decir que debe dar una... La política criminal debe ser integral y el abordaje de esta problemática debe ser integral. Por esa razón es que he convocado a diferentes titulares, ya están convocados y yo los espero ese 3 de noviembre que han sido convocados para... además de analizar la problemática, darle el abordaje integral que corresponde. Es decir, esto tiene que ver también desde digamos, cómo se va a diseñar la estrategia también desde las diferentes instituciones para el abordaje de la problemática, sobre todo por lo que usted me mencionaba. También ahí cabe, y quiero poner también este aspecto sobre la situación de los policías que han fallecido. A lo que va del año, 32 policías fallecidos. Y el drama humano también en esto, licenciado López, es en cuanto a los familiares de los policías. ¿Qué pasa con esa viuda, con esos niños que han quedado en abandono? Digamos, que era el único sustento era el policía. Entonces, también la parte esta es social a las familias de los policías que han fallecido en el cumplimiento del deber. Es decir, realmente el problema es bastante complejo y por eso la solución debe ser seria y coordinada para no tener esfuerzos dispersos. Esta acción de la policía por contrarrestar la inseguridad en el país conlleva también a veces a tomar medidas muy fuertes, incluso cuando se habla de confrontar el problema, se ha dejado y se ha criticado la posición que asumen algunos funcionarios de que también hay que actuar a veces más allá de lo que podría ser el tema de derechos humanos. No sé cómo contempla usted esta situación. Recientemente lo dijo el vicepresidente de la República, que si hay que pasar a niveles más fuertes de poder confrontar el problema, sí, hay que hacerlo. Mire, yo realmente lo que yo he dicho y también el pronunciamiento que he emitido al respecto es, obviamente, el tema del uso excesivo de la fuerza y también bueno, yo tengo expedientes abiertos que estoy ya en la etapa final para emitir la resolución final sobre ejecuciones sumarias que también he encontrado. Si bien es cierto, el problema es bastante complejo y era importante asumir esta situación de emergencia extraordinaria que espero llegue hasta marzo. Yo he respaldado la implementación de las medidas precisamente porque estaba ya en descontrol total, ¿verdad? Pero eso no significa un cheque en blanco de actuaciones. O una licencia para matar. No es licencia para matar, porque he encontrado ya casos de ejecuciones sumarias, ¿verdad? Que tengo ahí expedientes abiertos. ¿Y hay ejecuciones sumarias? Hay ejecuciones porque eso fue sumarias. Lo que su antecesor en su momento
denunciaba, ¿no? Hay ejecuciones sumarias, lamentablemente, y debo decir de una forma muy categórica y firme, sí en algunos casos se ha pasado el uso excesivo de la fuerza. ¿Y eso no es caer en algún momento en defensa de los, llamémosle, de los victimarios más que de las víctimas? Sí, no, lo que sucede porque es la que población en algún momento percibe de que la procuradora o el procurador per se, ¿verdad?, está más aliado de los delincuentes que de las víctimas. Yo creo que, bueno, yo creo que el papel que juegan los medios de comunicación es muy importante, porque eso también, la población debe tener claro cuál es el mandato constitucional que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene. Principalmente velar por el respeto y garantía de los derechos humanos en El Salvador, de todas las personas en El Salvador. Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos. Ese es nuestro, digamos, como la parte fundamental del mandato que tiene la Procuraduría y que he asumido hace más de un mes. Es decir, conocer el mandato, y por eso también el reto de mi parte de divulgar el mandato, para que a través también de la opinión pública y de los medios de comunicación también se contribuya a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y, como yo he dicho, también una cultura de paz. Yo creo que la problemática es compleja, pero eso tampoco, estamos ante un Estado de derecho que debe respetarse las garantías constitucionales que establece nuestra Constitución, que es parte de eso, lo cual no significa que no se deba actuar con firmeza, y por eso he respaldado la implementación de las medidas extraordinarias. Es decir, aquí tiene que se tiene que dar un balance. De hecho, yo estoy ya di las instrucciones con mi equipo para hacer un análisis sobre el impacto de la implementación de las medidas extraordinarias en el combate a la delincuencia. Es decir, hacer ese análisis, ese drama humano que implica lo que usted me está diciendo. La familia de por sí, la población salvadoreña decía, mire, estamos ante una situación de inseguridad, que salimos en la mañana, la situación, si vamos a regresar en la tarde a nuestros hogares, la situación en la calle, la delincuencia, aquí no hay control de nada. Entonces, el clamor de la población llegó a tal grado de tomar esta decisión de implementación de estas medidas extraordinarias para combatir la delincuencia. Entonces yo quiero hacer ese análisis. ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación? ¿Realmente han reducido los homicidios? ¿Realmente el tema que encontramos, los desplazamientos forzados ocasionados por el fenómeno pandilleril? Y aquí la importancia, y aquí un llamado a la población, un llamado a toda la población. Estamos en una crisis grave que todas y todos debemos contribuir. Un llamado incluso a los que delinquen, incluso a los que actúan al margen de la ley. Pedirles un llamado a la no violencia, sino a la paz. Un llamado a no seguir delinquiendo, a no seguir afectando a la población. Yo creo que es importante que todas las salvadoreñas y los salvadoreños nos unamos en este mismo clamor de no a la violencia y sí a la paz. Considero importante que tanto las autoridades como la misma población civil y todas las personas que formamos el Estado salvadoreño, unirnos en este mismo clamor. Y desde mi mandato, que tengo también facultades para recomendar, digamos, medidas en favor de la vigencia de los derechos humanos, ese es el llamado que yo hago. Decir también a los que delinquen, ¿verdad? Cesen ya de atacar realmente a la población, cesen ya de delinquir, cesen ya de más violencia en contra de la población. Creo que es importante que lleguemos a un acuerdo, que después de 25 años de la firma de los acuerdos de paz, la importancia que estamos en este entorno de inseguridad, el llamado a las autoridades a actuar con compromiso y también con seriedad y también con respeto a los derechos humanos, pero también a los que delinquen. Les hago el llamado de no violentar más a la población, de no delinquir más, de no afectar a la población, a la tranquilidad que pueda tener el ciudadano y la ciudadana en este país. ¿Cómo asume usted, tomando en consideración esta última intervención suya, cómo se describe ahora que usted está planteando precisamente cambiar un poco la imagen de la Procuraduría, tomando como punto de referencia un nuevo nombre, Defensora del Pueblo? Sí, es que fíjese Defensoría del Pueblo. Sí, fíjese, licenciado López, que
Hace 25 años, bueno, el día 16 de enero de 2017, vamos a cumplir 25 años de la firma de los acuerdos de paz. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos surgió de los acuerdos de paz. De hecho, es uno de los acuerdos. Claro. Es decir, crear una institución que velase por la defensa de los derechos humanos. El nombre lo dice, defensa de los derechos humanos. Pero le pusieron Procuraduría. Incluso mucha población se confunde en cuanto a procurar, porque el término procurar es interponer, ejercer la procuración en los tribunales de justicia. Nosotros no procuramos. Muchas personas llegan y dicen, denme un abogado porque necesito ir a defender mis derechos. Nosotros no damos abogados, no damos asistencia legal porque no procuramos en el órgano judicial, sino que defendemos derechos humanos, defendemos los derechos humanos de la población, y de ahí el término. También déjeme decirle que la Institución Nacional de Derechos Humanos, la cual represento, es parte también de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Es decir, en las Defensorías del Pueblo, como se conoce, la mayoría son denominadas también Defensoría del Pueblo, y este es un término que viene del derecho romano, el defensor de la plebis, defensor del pueblo, es decir, viene más del derecho romano. Y a nivel de Iberoamérica se conoce también como Defensoría del Pueblo. Solamente, digamos, en la región centroamericana solamente está Guatemala, que le denomina Procuraduría de los Derechos Humanos, y Nicaragua, que le domina igual que nosotros, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo va el cabildeo, procuradora? Fíjese que, bueno, todavía no lo he presentado porque tiene que documento. haber una reforma constitucional, sí, creo. Todavía no lo he presentado. Bueno, un experto me está ayudando a la construcción digamos, de los argumentos y los considerandos, la importancia del cambio. Creería yo que tiene lógica hablar de una defensoría del pueblo, ¿no? Porque para eso fue concebida desde un principio. Es que esa fue la razón de ser. La Procuraduría es un poco institucional, me quiere decir, y aquí hay que entrar con, digamos, con cartas sobre la mesa. Soy una defensora del pueblo, ¿no? Defensora del pueblo, defensora de los derechos humanos. De cualquiera de las dos denominaciones estaría bien, porque esa es la función constitucional que realmente tenemos. Si usted analiza el artículo 194, Romano 1, usted analiza las 14 funciones, lo que hacemos es la defensoría del pueblo, la defensoría de los derechos humanos. Un hombre de esta naturaleza no fijaría posición concreta para decirle no al aborto, que es otro de los temas que está hoy en día. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de ello? Si quiere, solo termino el planteamiento del nombre. Tiene que presentarlo a esta Asamblea Legislativa. Ellos tendrían que aprobar una reforma a la Constitución, básicamente en el artículo 194, Romano 1, y luego la siguiente Asamblea ratificarlo. Pero más que el nombre, realmente es para una estrategia digamos, de mayor efectividad a la población, ¿verdad? Habría que analizarlo y presentarlo. Yo en ese tema estoy. Referente al otro tema que usted me plantea, que me parece muy importante también. El aborto. ¿Qué piensa usted del tema del aborto, del debate del aborto? Sí, fíjese que, mire, como yo he dicho ya en mis primeras declaraciones, que el primer derecho que el derecho humano que yo defiendo es el derecho a la vida, sobre todo de la persona que está por nacer, porque está en total indefensión. Es decir, los derechos humanos son que le son inherentes a toda persona. También nuestra Constitución establece en el artículo 1 de que toda persona humana, parte del fin del Estado es la persona humana, y se considera persona humana desde la concepción. Decir que ya tenemos, digamos, el principio fundamental de la norma constitucional que regula esto. Cualquier, decisión o cualquier otra, digamos, iniciativa que venga a reformar una legislación secundaria tendría que pasar por el análisis de esta normativa constitucional, ¿verdad? Que le correspondería a otra instancia, no a mí, ¿verdad? Entonces, para empezar, también déjeme decirle que es uno de los temas más sensibles también en nuestro país, sensibles y polémicos, ¿verdad? Pero yo no le veo realmente Pero usted está en contra del aborto. Lo que sucede es que, mire, yo defiendo la vida, le voy a decir por qué.
Primero, porque cuando a mí me presentan, y yo he acompañado algunos casos, y voy a mencionar algunos porque además que fueron públicos, ¿verdad? El caso de Karina Clímaco, de Sonia Tábora, de Beatriz incluso, ¿verdad? Que existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional, sobre todo en el caso que no se le amparó, ¿verdad? En el caso este. Es decir, nos encontramos todavía en una sociedad bastante conservadora. Entonces, he acompañado estos casos, decir, cada caso tiene su complejidad, ¿verdad? Pero, es decir, dice, mire que en los casos estos es que ya las mujeres, en los 3 casos, básicamente, bueno, los primeros 2 casos, las mujeres fueron condenadas por haberse provocado, supuestamente se habían provocado un aborto espontáneo. No había sido un aborto espontáneo, sino provocado. Eso es lo que, por lo cual fueron condenadas. Condenadas, son 16 o 17 personas. Yo estoy hablando del caso de, por ejemplo, de Karina Clímaco, que es el caso que yo conocí más de cerca y el cual acompañé, porque me pareció que, en su momento me pareció que era, digamos, justa digamos, su reivindicación. Entonces, en el caso de ella, había sido condenada a 30 años y llevaba 8 años, 7 meses, detenida, ¿verdad? Cumpliendo la pena, en ese caso por la situación. Pero fíjese, yo quiero hacer un breve ejemplo o digamos, una simbología respecto a esto. Si usted va a ir a San Miguel, se puede ir por la ruta militar, ¿no es cierto? Por la Panamericana, o se puede ir por el litoral. Tiene 2 caminos. Y si a lo mejor encontramos otro, encontramos otro. ¿Por qué la solución a una problemática de la mujer tiene que ser el aborto? ¿Por qué tiene que ser esa la solución cuando existen otras vías? La problemática de una mujer embarazada que tiene problemas de salud, yo acompaño el derecho que tienen las mujeres a la salud y a los servicios de salud, a su misma integridad, ¿verdad? Yo también soy defensora de los derechos de las mujeres. El aborto per se, pero hay un aborto terapéutico también, que es el que está hablando la presidenta de la Asamblea. Fíjese que yo como también he conocido tantos testimonios alrededor de que hay abusos alrededor del terapéutico. Lo que pasa, como le decía, en primer lugar tiene que pasar por la normativa constitucional. Cualquier iniciativa. Pero usted me dice que es pro vida, o sea, usted no cree en el aborto. Yo pienso que debe darse una solución integral a las problemáticas de las mujeres. No necesariamente el único camino sea ese, sino que hay que también ser creativo, ¿verdad? Hay que ser creativo y también por, digamos, cuestiones más de salud y de la salud física y de la salud emocional de las mujeres. Es decir, ¿qué ocasiona más daño también a la salud de las mujeres? El provocar el aborto, digamos así, de forma drástica, como la única solución a los problemas. Considero que es importante que el tema sea mucho más integral, darle más taller. No, la solución no es una única vía, sino que hay otras vías que se puedan buscar para la atención de las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, yo he dicho, ¿verdad? Para que mi marido no se entere que yo le he sido infiel, voy a abortar. Eso Ernesto, se lo digo categóricamente, no voy a apoyar. Ese aborto no lo voy a apoyar, porque es un crimen a una persona que no ha tenido la culpa. Yo le voy a decir una cosa, y voy más allá, Ernesto. En el plan quinquenal, en la 2014-2019, en las páginas y lo voy a decir más concreto para que usted también lo busque, en las páginas 117, 119 y 147 y además las 150 mencionan la atención a la primera infancia. Y en la primera infancia es de 0 a 6 años. ¿Sabe que se habla allí en el plan quinquenal de nuestro gobierno actual? Se habla de la estimulación temprana. Bueno, de hecho yo creo mucho, fui parte y tuve la dicha y el honor de formar parte del equipo técnico redactor de la Ley de Niñez. Y lo que veíamos en esto es la importancia de invertir en la niñez, sobre todo en la primera infancia. Yo creo mucho en esto de la estimulación temprana. En el plan quinquenal se habla de la estimulación temprana en el periodo de gestación. Claro. Entonces, es incongruente que el señor presidente en su plan quinquenal se proyecte la atención a las mujeres o a la niñez desde la gestación
y por otro lado otras iniciativas. Es decir, hay que ser coherentes en todo, ¿verdad? Y yo con mucho respeto lo menciono porque me parece muy importante. De hecho, es una de mis propuestas que yo presenté a la Asamblea Legislativa en el plan de trabajo que presenté. Fíjese que de esto yo he manifestado de que el invertir en la primera infancia es invertir en el desarrollo del país. Fíjese que existe en nuestro país, en el municipio de Ayutuxtepeque, el centro escolar Hugo Lindo, que trabajan con primera infancia, es decir, niños de 0 a 6 años. Ellos hacen jornadas también para la estimulación temprana en el periodo de gestación. Es decir, bueno, yo he conocido testimonios muy cercanos de la estimulación temprana en el embarazo, y al nacer, dicen, este niño ya casi sale hablando, ¿verdad? Los que somos padres, y me imagino, no sé si en el caso suyo también en particular, sabemos que incluso ya a los 2-3 meses comienza cuando uno... Ya hay actividad, ya hay actividad. Y me queda claro, entonces, usted está, digamos, en contra del aborto. Definitivamente. Voy a hacer la pausa y regreso porque también quiero hablar de otros temas que tienen que ver, polémicos hoy en día, ahora aprovechando de su presencia acá, como es el caso del matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Qué posición asume? ¿Cómo no? Voy a la pausa comercial y también entiendo que ha solicitado el cuartel San Carlos para las instalaciones. Me va a platicar también sobre que sí, cómo no, con mucho Voy a la gusto. pausa porque vamos a irnos a ver el tráfico, cómo está en la zona donde nos hemos ubicado hoy. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. Bueno, gracias a Sistema Fede Crédito, continuamos sobrevolando el sector de la carretera panamericana, el ingreso de Santa Tecla hacia San Salvador, particularmente en la zona de la Ceiba de Guadalupe. Vemos tráfico lento, un poco de congestionamiento. Si usted toma la decisión de poder ingresar ahí, sabe que se va a topar con este pequeño congestionamiento para el sector de la Ceiba de Guadalupe. Busque vías alternas. Entendería yo que tiene opciones diversas ahí para que pueda buscar alternativas. Tiene la Monseñor Romero, tiene otras arterias como el Orden de Malta, ¿verdad? Y de esa manera poder evitar ese, digamos, lento tráfico que tenemos en esta zona. Gracias a Sistema Fede Crédito, continuamos sobrevolando, poniendo en relieve, en perspectiva, la imagen del tráfico a esta hora para que usted tome sus mejores decisiones. Y por supuesto, a nuestros amigos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras, en el interior de la República, preciosa imagen. Lindo El Salvador, linda nuestra capital. Véanla ustedes, aprecien ahí. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. La verdad es de que ellos tienen su derecho, ¿verdad? Pero también, a mi opinión, yo pienso de que desde el momento que ellos tienen esa vocación es porque ellos van a cumplir. Hay veces que tal vez uno tiene cita y todo, no la pasa por eso. Y para volver a conseguir de nuevo uno, es un gran tiempo. Para ellos no es justificación eso, fíjese, porque ellos tienen su salario que tienen que ganar usted. Y entonces, viendo que el país está pobre, pues, vea. Y aquí el que sufre el pato es uno de pobre, usted. Porque si uno llega, no le quieren dar ni cita. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Descubre Nescafé Dolce Gusto, granos de café de alta calidad con enriquecido aroma, protegido dentro de cápsulas únicas. Nescafé Dolce Gusto presenta. Bueno, un espacio como siempre lo hemos venido exponiéndoselos a ustedes a lo largo de estos días. Ahora queremos precisamente darle esa buena noticia con nuestra compañera de labores, Lorena Melara. Gracias, Ernesto. Les quiero comentar que para todos los amantes del café ya llegó a El Salvador Nescafé Dolce Gusto. Esta vez les presento la mini-me de Nescafé Dolce Gusto y vamos a preparar un latte macchiato de una manera muy práctica. Puede degustar no solo un café, sino también un té
o un delicioso chocolate, como usted lo prefiera. Vamos a hacer un latte macchiato. Para eso únicamente introducimos la cápsula de leche, donde nos indica la dosificación de agua que requiere. Introducimos, cerramos, subimos 5 niveles y esperamos que se dé el proceso de la leche. Como vemos, lo pueden disfrutar en chocochino, en café americano o un latte macchiato, que es el que este día vamos a preparar. Se está dando el proceso, solo esperamos unos segundos para mientras la leche se disuelve, que es una mezcla de leche con café, muy práctica para tenerla en su hogar y para disfrutar de un delicioso café de una forma muy rápida. Esperamos que esto termine. Abrimos y vamos a introducir en esta ocasión la cápsula de café, que nos indica que solo tenemos que esperar 2 niveles. Vamos a esperar que se disuelva el café. Como ya lo decíamos, estamos preparando un latte macchiato de una forma muy práctica con Nescafé Dolce Gusto y nuestra maquinita de Mini-Me. El proceso ha terminado y podemos disfrutar de este delicioso café. Como vemos, yo me tengo que llevar esta maquinita para mi casa, no sé ustedes, pero esto huele y sabe muy bien. Lo vamos a probar. Muy rico, porque en Nescafé Dolce Gusto está mostrando que el café no es solo negro. Con esto vuelvo contigo, Ernesto. Bien, muchas gracias. Gracias, Lorena. En efecto, riquísimo y toda esa buena noticia. Gracias a Nescafé Dolce Gusto. Así es que disfruta muchísimo de ese rico café. Regresamos en nuestra conversación con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Este día me acompaña la licenciada Raquel Caballero de Guevara. A ver, este otro tema de los matrimonios gay, el matrimonio entre un hombre y la mujer es otro tema polémico. ¿Cuál es la posición, la postura que usted asume también con esta corriente o esta tendencia de debate que no deja en algún momento de caldear estados de ánimos entre los diferentes sectores de la sociedad civil? Sí, gracias, licenciado López. Fíjese que, bueno, realmente, como usted dice, es uno de los temas también muy sensibles en nuestro país. De hecho, una de las mesas temáticas que yo convoqué al asumir el cargo fue a la mesa de la comunidad LGTBI. Y les hice ver que iba a dar acompañamiento a las iniciativas que ellos plantearan sobre la defensa de sus derechos como personas, como ciudadanos que son, y que los iba a atender sin ninguna discriminación. Y ya les cumplí, ¿verdad? Ya cumplí las primeras, digamos, los primeros compromisos que yo adquirí. Y uno de ellos es, sobre todo, en los 19 casos de crímenes de odio, asesinatos a personas de la comunidad LGTBI que no han sido esclarecidos, que siguen en la impunidad. En la reunión que yo tuve, en la primera reunión que yo tuve con el fiscal general de la República, le planteé la necesidad y la importancia de investigar estos 19 casos de crímenes de odio, porque me parece que también son violaciones a derechos humanos. Entonces les externé que iba a acompañar esta situación. Con respecto a los temas civiles, también ellos tienen otra iniciativa respecto a su estado, digamos, estado civil o familiar, como se conoce ahora con la normativa de familia, en cuanto al ejercicio del sufragio, porque sobre todo en el DUI aparece hombre o mujer y la figura que ellos presentan es la que ellos quieren ser reconocidos. Es su derecho. En cuanto al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, solo quería hacer referencia a una sentencia del Consejo de Derechos Humanos Europeo, que es el tribunal más importante del mundo en materia de derechos humanos. 47 jueces, que entiendo que no son cristianos ni nada que ver, se emitieron una sentencia el pasado mes de julio de 2016 en el que anulan la posibilidad de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir,
47 personas, los 47 jueces, por unanimidad resolvieron esto. El Tribunal de Derechos Humanos los matrimonios rechazar el matrimonio. Y las razones ni siquiera mencionaron nada que ver con cuestiones religiosas, sino por razones antropológicas, por razones, digamos como incluso la polémica interna nuestra de la reforma a la Constitución, sobre todo en el artículo 32, que ya empieza a hablar de los derechos sociales, básicamente de la familia, el artículo 32 y 33, que incluso se hablaba de la posibilidad de reformar la Constitución para considerar de las personas así nacidas, ¿verdad? Por el tema esto de los derechos de las personas de la comunidad LGTBI. Es decir, la Constitución regula que el matrimonio debe descansar en la igualdad de los cónyuges y hablando de hombre y mujer, ¿verdad? El apoyo de su nombramiento no estuvo concentrado, no fue de alguna manera promovido por estas organizaciones que piden a cambio también fijar una posición pro aborto, pro matrimonio gay. No, pues mire, fíjese, licenciado Ernesto, qué bueno que usted menciona esto porque me da la oportunidad también de manifestar que 11 personas que nos presentamos a la Asamblea Legislativa a postularnos para ser examinados y nos sometimos a un proceso riguroso en la Asamblea Legislativa para considerar nuestra elección en el proceso de elección de la persona titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y nos sometimos a ese proceso riguroso. En ningún momento que yo recuerde me hicieron ningún planteamiento de esto. O sea, yo creo que hay también algunas visiones que incluso dañan y ofenden la inteligencia de las personas que acudimos allí a esa expectativa. Que van por un ¿verdad? cargo a cambio de... Usted me ha sido bien clara, no al aborto, no al matrimonio gay. Bueno, yo quizás como nunca no me lo habían planteado de esa manera, ¿verdad? Habría que analizar cada uno de los puntos. Lo que quería decir y que quedar claro es que las personas que acudimos a la Asamblea Legislativa, al menos presentamos nuestros atestados y yo creo tener los suficientes atestados, ¿verdad? En mis 22, casi 23 años de ejercicio profesional, 24 años diría yo, porque en el 92 entonces, las credenciales que presentamos era en atención a ser la persona que pudiese velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos en El Salvador. Entonces, que teníamos esos atestados. En ningún momento, ninguna persona, ninguna institución, ningún partido político me hizo esa pregunta. Sí. Por eso digo yo, no sé de dónde vienen esas aseveraciones. Quizás ¿verdad? porque históricamente se ha venido también apuntalando que estas organizaciones son las que respaldan precisamente este tipo de nombramientos a cambio de recibir posiciones a favor de temas tan emblemáticos como el aborto y el tema pero gay. Yo le digo categóricamente que no recibí Pero de hecho su posición me lo aclara que no está a favor de eso. Y también decirle de que yo no soy novata en la institución. Yo llegué a la institución en el 2001 y tengo credenciales dentro y trayectoria dentro de la institución, ¿verdad? Conozco de primera mano todos los temas que trabajamos en la institución, todas las demandas que la población, plantea a diario, y por eso es que hice la convocatoria a todas las mesas temáticas que funcionan en la Procuraduría. Y, quizás como simbólicamente, la primera mesa que convoqué fue de la mesa de la comunidad LGTBI, precisamente para decirles, soy la defensora del pueblo, soy la defensora de los derechos humanos a nivel nacional, ¿verdad? Hay cosas, hay temas que pueden ser, digamos, polémicos y yo quiero también ser bien clara que soy la procuradora para la defensa de los derechos humanos de todos los derechos humanos. ¿Y qué reacción tuvieron ellos cuando usted les dijo que está a favor del matrimonio entre el hombre y la mujer? Fíjese que ellos no me plantearon eso porque sus demandas no están en eso, al menos hasta lo que yo conozco no me han planteado que esa sea su... ¿Tampoco cuando le dijeron está a favor o en contra del aborto?
Bueno, sí me lo plantearon. Sí, en la mesa, dijo claro que no. En la mesa ¿Cuál fue la reacción de ellos? en la mesa de género sí me lo plantearon y se lo dije. Lo que yo le dije a usted ya lo sabe. Bueno, ya me conocen ellas desde el 2001 que yo llegué, ya conocen mi posición, que defiendo la vida y que en el caso de Karina Clímaco acompañé porque consideré que sus derechos le habían sido violentados y todo eso, ¿verdad? Ok, interesante. Voy a hacer la pausa comercial. Pide que se le ha solicitado al Ministerio de la Defensa. No, al señor, no. O al presidente de la República, obviamente, el cuartel San Carlos. Sí. Explíqueme por qué cuando regresemos después de esta pausa. Muy bien, ahí bien. También se generaron alrededor de su nombramiento algunas denuncias de acoso laboral. Me gustaría que también fijara una posición al respecto, después de quedarnos claros esos temas emblemáticos que hemos abordado. Claro, vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Muy bien, me parece importante. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, y gracias precisamente a Seguros del Pacífico, tenemos ahí esta imagen del tráfico que nos pone en perspectiva la situación de vehicular en la zona que estamos apreciando, que es el sector de la Ceiba de Guadalupe, ya entrando a la conexión al sector de lo que sería el empalme entre la Monseñor Romero y también el Boulevard de los Próceres, también buscando la conexión con la Feria Internacional. Así es que ahí está la imagen que nos proporciona el estado del tráfico a esta hora, bastante complicado si usted piensa desplazarse por esta zona. Así es que gracias a Seguros del Pacífico, pues usted tiene la opción de estar mejor resguardado ante cualquier accidente ahí. Busque a Seguros del Pacífico. Y esta preciosa imagen que gracias a ellos pues estamos recibiendo a esta hora de la mañana de cómo están las condiciones a esta. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ha solicitado que se le entregue, ¿por qué razón y bajo qué, digamos, proyección el cuartel San Carlos? Sí, bueno, fíjese que el problema que tenemos ya en la institución, que surgió de la firma de los acuerdos de paz hace 25 años y nació hace 23 años concretamente, no contamos con un edificio propio. Y gastamos anualmente, bueno, mensualmente $50,000 en arrendamientos, ¿verdad? $50,000. $50,000. Entonces, realmente es grave la situación, sobre todo la crisis presupuestaria que está $50,000 mensuales. Mensuales, imagínense, hagamos por el edificio cuenta, que tienen en el centro. Es que son 5 edificios, estamos edificios dispersos, entonces la importancia de tener un edificio propio. Pero en San Salvador solo hay uno, ¿no? En San Salvador hay 5 edificios. ¿Solo por ello? Sí, solo. Y los que están en el... Y a nivel nacional, a nivel departamental están San Miguel y no, Santana. están en cada departamento hay una delegación departamental, ¿verdad? De la Procuraduría, y tenemos 2 locales, una en Metapán y otra en Santa Rosa de Lima. Entonces suman, digamos, 13 delegaciones departamentales y 2 locales, son 15, y más 5 edificios aquí en San Salvador. Solo en San Salvador son $50,000 mensuales. Bueno, ¿y por qué el cuartel San Carlos? Porque además de que es céntrico, además de que, el cuartel San Carlos, que fue una guarnición militar, cumplió su objetivo, ¿verdad? Ya cumplió su objetivo en nuestro periodo, y se conoce, si usted
podría tener, digamos, un poquito más de acercamiento, el cuartel San Carlos en Nicaragua, el cuartel San Carlos en Venezuela y en otros países, en Argentina, se han constituido museos, ¿verdad? Museos nacionales. Entonces esa es como la idea, ¿verdad? Primero por el asunto presupuestario y segundo para construir también allí dentro de si nos lo concede el señor presidente de la República como comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Si nos lo concede, me imagino que tiene que hacer las consultas también con su equipo y el ministro de la Defensa todo digamos, la Fuerza Armada en términos generales, si nos lo conceden, sería para la sede de la Procuraduría aquí en San Salvador, también para el Museo Nacional de Memoria Histórica y de la Escuela de Derechos Humanos y todas las dependencias de la institución aquí en San Salvador, que por el momento estamos en un ambiente, digamos, un edificio realmente muy apretadito, ¿verdad? No obstante que se pagan grandes cantidades. Entonces, vendría a favorecer en el término de la economía, por un lado, y también el término, digamos, de cumplir ese objetivo que ya... Y el ahorro del presupuesto. Brevemente, presupuestario. Relaciones con los trabajadores denuncian acoso laboral. Esta fue una información que se generó al principio de este mes de octubre. ¿Cómo está la situación? Pues yo no sé a qué se refieren realmente, licenciado López, porque yo el viernes tuve una reunión con muchos del personal y realmente lo que impera es un ambiente, un clima organizacional muy tranquilo y las personas están muy entusiasmadas y motivadas. Me conocen porque yo llegué ahí el 2001, me conocen, ¿verdad? He estado trabajando, saben la dinámica de mi trabajo y lo que quiero realmente es inyectarle dinamismo a la institución, sobre todo por los casos de la mora vergonzosa que tenemos desde que se inició la institución por diversas razones, no se vino abordando esta problemática. Yo en el 2001 hice un diagnóstico sobre este tema y a la fecha es un promedio de 20,000 casos de mora y de hecho en una entrevista también en televisión solicité y reitero también pedirles perdón a las 20,000 personas que no han sido atendidas por la Procuraduría. ¿Y no fueron atendidas por su antecesor en términos no solamente procurador o los adjuntos? Porque entiendo que Yanira Cortés y Antonio Aguilar son dos de las personas que fueron removidas fueron suspendidas, ¿no? Cuando hablamos de la mora nos referimos a decir desde que se inició la institución. Hay casos de hace 23 años, de 20 y de todos los antecesores, ¿verdad? No solamente el anterior. Encontramos estas diferentes situaciones. A mí me tocó, dos personas tres presentaron su renuncia y solamente removí a 4 personas. El tiempo se me fue, vamos a tener más adelante el espacio oportuno para seguir hablando del tema. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y desearle muchos éxitos en el trabajo que tiene por delante. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.